Boa tarde a todos. É com satisfação que estamos aqui hoje com os colegas da Costa Rica e da Itália para fazer o lançamento do nosso livro. Esse é um livro que foi muito sonhado com os nossos colegas da Itália e da Costa Rica, no sentido de apresentar algumas experiências na área de turismo, aí da pré-pandemia, né? Então, esses estudos refletem algumas ações que esses países vinham fazendo nesse contexto. Mas cabe aqui, antes da gente iniciar essa nossa conversa, agradecer a direção da editora do Estado do Rio de Janeiro, através do professor João e da sua equipe, da Sandra, na área de comunicação, que viabilizaram essa live para que a gente pudesse hoje estar conjuntamente fazendo essa apresentação. Mais do que um trabalho acadêmico, nós temos aqui o encontro de amigos, construído ao longo de uma jornada que se iniciou, no caso da Costa Rica, no encontro de geógrafos da América Latina, e com a Itália, através da vinda da professora Marina Facioli, como professora visitante da UERJ. Infelizmente, ela não pode estar presente nesta live, mas o Tiziano, que tem um capítulo no livro, está aqui para representar a Itália nesse processo. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação dos capítulos que os autores aqui presentes estão, e começamos com a professora Meili. Boa tarde, boa noite lá em Itália. Este libro surge como una iniciativa dos colegas de Brasil, de Italia, conversaciones de amigos que dan pie a un resultado más de los que ya tenemos, otras publicaciones anteriores, y vimos una necesidad de representar el turismo desde el punto de vista del patrimonio y el territorio. Por parte de Costa Rica presentamos tres capítulos que van de lo general a lo local. Por su parte, Lilian y Omar Omar Barrantes presentan el capítulo del modelo conservacionista, el patrimonio territorial y el turismo en Costa Rica, que habla muy en general de lo que generó en el país este turismo que teníamos antes de la pandemia y que estaba basado en los recursos naturales, especialmente en las áreas protegidas, donde ellos analizan lineamientos políticos, económicos y legales que favorecieron el paradigma de conservación de Costa Rica y la relación que tiene con las actividades económicas como la agricultura y especialmente el turismo. Ellos hacen un análisis sobre la ocupación del territorio a mediados del siglo pasado, que llevó a un proceso de deforestación que luego las políticas públicas llaman a la recuperación del bosque, de las áreas protegidas, y se crea el sistema de áreas protegidas que viene a beneficiar la actividad turística y se convierte en nuestro principal patrimonio, los recursos naturales que le dan ese alto potencial turístico al país. Por su parte, yo presento el segundo capítulo, que es el patrimonio territorial en la península de Nicoya, en Costa Rica, y la puesta en valor de ese patrimonio como atractivo turístico. Y ya aquí hago un estudio más regional. Los compañeros el primer capítulo hacen un estudio general del país y yo hablo más regional. Hablo de la península de Nicoya y hago referencia a la importancia de valorizar los recursos, de poner la puesta en valor de los recursos como un factor para diversificar los productos turísticos de la península de Nicoya, porque de acuerdo a las políticas de planificación del Instituto Costarricense de Turismo, la península se presenta como un destino de sol y playa y a veces de naturaleza, pero se está obviando otro patrimonio acá que es la parte cultural, y necesitamos demostrar la diversidad de la península mediante la valorización turística que involucre tantos elementos naturales como culturales. Existe una serie de actores locales
organizaciones, las instituciones y asociaciones comunales, fundaciones que trabajan para gestionar este recurso, para dar la puesta en valor a estos recursos naturales y culturales. Y resalto un patrimonio muy importante que tiene un alto valor turístico y una alta jerarquía a nivel internacional, como es la situación de que la península de Nicoya es declarada como una zona azul del mundo, como una de las 5 zonas azules del mundo, incluidas con una que existe en Italia, otra en Japón, Grecia y Estados Unidos, y la quinta, que es la península de Nicoya, que es donde hago este trabajo, fue declarada por la National Geographic como la zona donde las personas tienen mayor longevidad, pero además tienen una calidad de vida que se basa en sus modos de vida y tiene que ver con ese patrimonio que ya existe en la península, patrimonio natural, patrimonio cultural, y que se basa especialmente en su gastronomía, en su modo de vida dentro de la península. Entonces, esto es quizás el principal recurso y el principal patrimonio con el que se cuenta en la península. Hablo de una península, de un sector de la península que comprende 3 municipios, Nicoya, Ojancha y Nandayure, y hablo de los actores involucrados en esta actividad. Y al final presento los recursos, la puesta en valor y los productos turísticos que se desprenden de esta puesta en valor. Y creo que al retomar la redefinición de patrimonio con el enfoque territorial o el territorio en sí, se revaloriza la importancia de los espacios rurales. En este caso, la península es un 90% rural, con unas pequeñas ciudades que son las cabeceras de municipios. Además, el patrimonio territorial del área de estudio es variado. Yo logro demostrar aquí en este artículo que es variado, presenta diferentes procesos físicos y naturales por parte de la herencia que nos generó esos procesos también históricos, físicos y naturales, y que el patrimonio de la península va más allá de un recurso de sol y playa, naturaleza, y que la distribución de estos recursos, de este patrimonio en la península, va a permitir presentar otras investigaciones relacionadas con la planificación, ya sea para una zonificación turística, unidades turísticas, como un aporte al ordenamiento territorial o la planificación territorial del turismo. El capítulo 3 que presenta el doctor Pablo Miranda es un capítulo más de una geografía más aplicada y es más local. Él habla de los impactos del cambio climático en el patrimonio territorial de los destinos turísticos, en el caso de un municipio que se llama Carrillo, también el mismo sector al norte de la península donde yo presento mi investigación. Él presenta un análisis de los impactos que ha generado el cambio climático en el cantón de Carrillo, específicamente en ese patrimonio territorial, asociado a los cambios climáticos como los fenómenos del Niño y la Niña que generaron sequías en el 2013 y el 2015. Para tal objetivo, él realiza una clasificación de uso del suelo del 2017 y caracteriza los principales elementos de la actividad turística mediante los cuales identifica esos impactos en el cantón. Él divide el capítulo en varias sesiones, una parte teórica, luego habla más de las características del destino y finalmente presenta esos resultados que van a aportar a la planificación mediante mapas que demuestran la influencia del cambio climático en el patrimonio en este municipio. Y a manera de conclusiones, él indica que al definir el patrimonio de forma integral, se hace referencia a un contexto territorial, facilitando su puesta en valor por la sociedad local y por el carácter dinámico del patrimonio territorial. El cambio climático se convierte en una amenaza para conservar su estatus por parte de la población y pone en riesgo el desarrollo de la actividad turística, siendo el ordenamiento territorial una herramienta que permite abordar de forma integral los recursos de las comunidades y proponer opciones de desarrollo sostenible acordes con el cambio esperado a nivel local por el cambio climático.
Entonces, nosotros los tres capítulos hacen énfasis en el tema de ordenamiento territorial por una situación que nuestra carrera de Ciencias Geográficas en la Universidad Nacional de Costa Rica tiene un énfasis en ordenamiento territorial. Entonces, si vemos los tres capítulos de Costa Rica, tienen ese énfasis, ordenamiento territorial, mucha cartografía y se basa más en una geografía aplicada. Que podemos ver en otros países, es una geografía más crítica, más teórica, y en nuestro caso tenemos una geografía bastante aplicada. ¿Eso sería? Gracias. Obrigado, Meilem. Então, passo a palavra à professora Lilian. Buenas tardes a todos, a Meilem Alvarado, al profesor Tiziano Gasbarro, al profesor Glaucio José Marafón, que especialmente quisiera darle un agradecimiento porque Brasil es un monstruo de geografía, ¿verdad? Yo creo que Brasil es un referente para nosotros en el tema de geografía, y aprovechando que hay estudiantes presentes en esta presentación, y a partir, como Glaucio lo señalaba, en el 2011, que tuvimos la oportunidad de compartir el legal, se han articulado algunas iniciativas, y dentro de ellas, bueno, una muy importante que es el doctorado que Meilem está finalizando en Río, y que esperamos, digamos, sea parte de esta alianza. Yo voy a referirme un poco al artículo que el profesor Omar Barrantes Sotela y mi persona incluimos en el libro, titulado Del modelo conservacionista al patrimonio territorial y el turismo. Yo quisiera hacer una contextualización, y cuando hablamos, para entender, cuando hablamos de patrimonio, sobre todo en el caso de Costa Rica, patrimonio natural, que es lo que es más conocido nacional e internacionalmente, cómo ha sido esa relación entre el desarrollo del país y esa relación con la biodiversidad, que es lo que ha posicionado el conocimiento que tenemos de Costa Rica en el mundo. Y quizás cómo desde la colonia, la ocupación del territorio y sobre todo la agricultura ha sido un elemento central para entender cómo en un momento histórico dado tuvimos un patrimonio natural casi devastado, y luego empezamos a reconstruirlo con las políticas nacionales, y hoy día tenemos otro tipo de amenazas. Entonces, un poco para contextualizar el país, yo creo que uno de los elementos más importantes es la ubicación de Costa Rica. Muchas veces y a veces cuando participo en algunas actividades tengo el cuidado de ubicar Costa Rica, porque a veces nos confunden con Puerto Rico, o a veces la gente no tiene... Y yo creo que una de las características más importantes es la ubicación en el Istmo Centroamericano. Dentro de la historia mundial, el Istmo Centroamericano es una de las tierras más jóvenes que hay en la formación. Geológicamente, el Istmo Centroamericano, y sobre todo el sur de Nicaragua, Costa Rica y el norte de Panamá, fueron las últimas tierras que se unieron y que enlazaron el norte y el sur. Y esta característica permitió que hubiese un puente entre norte y sur, que permitió el paso de la flora y fauna de un lugar a otro. Se dice, según los estudios, que tenemos una mayor preponderancia de fauna y flora del sur por las características tropicales. Entonces, estamos ubicados a 10 grados norte, eso nos da una cercanía con el Ecuador. En este momento tenemos la zona de convergencia intertropical en nuestras cabezas, así es que llueve todas las tardes azorosamente. Cuando viene alguien de un país más seco, se queda asombrado de cuánta lluvia tenemos acá, ¿verdad? Y que eso es parte de lo que también permite entender cómo el patrimonio natural de Costa Rica digamos, se alimenta de esas características. El clima tropical favorece el crecimiento de una gran diversidad de plantas, desde
los pisos basales hasta, elevaciones, nosotros la mayor elevación, 3.800 metros, y desde el nivel del mar. Entonces, la gran variedad de pisos altitudinales ha permitido construir una biodiversidad en un espacio que es relativamente pequeño. Costa Rica adiciona al territorio continental una gran porción de tierra con la isla de Coco. Hasta en el 2018 se redefinen los límites políticos, y eso hace que el territorio de Costa Rica marino sea 10 veces mayor que el territorio continental. Entonces, esas características crean un espacio con un gran dinamismo. Tenemos una gran sismicidad y vulcanismo por esta posición. Somos tierras jóvenes en constante renovación. Por tanto, suelos muy ricos en nutrientes, suelos volcánicos que permiten la regeneración de la flora, digamos, rápidamente. Se dice que en 15 años, básicamente, un territorio tiene un bosque secundario formado. Entonces, eso es parte de lo que podríamos considerar como esa riqueza en términos de recursos naturales. A la llegada de los españoles, y quizás esto es algo que nosotros conocemos bastante bien, a la llegada de los españoles, pues, básicamente Costa Rica quedó al margen de todo esa extracción, el interés por los minerales, básicamente, dejó al país no un gran interés, y a la llegada de los españoles teníamos solamente un 1% de ocupación del territorio. Y esta característica, algunas crónicas señalan que los primeros colonizadores se quedaban sorprendidos de la cantidad de foresta que teníamos y la majestuosidad al estar ubicados en los trópicos, la densidad de bosque. Hay algunas crónicas muy interesantes donde señala que a veces es imposible ver hacia el cielo. O sea, en realidad, y ustedes se imaginan venir de lugares, digamos, con climas áridos, más áridos, y encontrar el verdor que hubo en esa época. Entonces, el patrimonio durante la época de la colonia fue muy... Costa Rica quedó como al margen del desarrollo, y se dice que para 1800 habían tan pocos habitantes que solamente habían 52,000 habitantes. Sin embargo, hay algunos, Caroline Hall, por ejemplo, señala que habían 400,000 habitantes y que era necesario ocupar algunas tierras. Era necesario incentivar la ocupación de tierras. Básicamente todo estaba concentrado en el Valle Central, y se mantenía una agricultura de subsistencia de muy bajo impacto y que se prolongó por años el desarrollo. Sin embargo, ya para 1754 ya habían algunas propuestas de proteger áreas marítimas, sobre todo con el fin de disponer de espacios legalmente formalizados para acceder a los recursos marinos. En 1828 ya se establece formalmente una protección del área marina, y algunos decretos que tenían que ver más con la necesidad de detener incendios forestales. Una de las cosas que cambia la vida del país, yo creo que eso hasta hoy día, es el cultivo del café. Hacia 1816 se introducen las primeras plantas de café, y eso empieza a cambiar la vida económica del país. Anteriormente, básicamente, la agricultura de subsistencia permitía mantener a las familias con un uso de recursos de bajo impacto. A partir de 1840 empieza una gran se empieza a exportar café hacia Europa, sobre todo. Se empiezan a cultivar, a integrar áreas de café en los suelos más ricos, que era el gran área, el
el centro del país. Entonces, los suelos que hay en el centro del país, que hoy básicamente lo que vemos es urbanización, ya los relictos de café que quedan acá ya son espacios que están, pronto se integrarían a ese proceso de urbanización, pero y el café empieza a cultivarse en el Valle Central y de ahí a expandirse hacia las áreas periféricas. Con las primeras exportaciones de café empieza a haber toda una dinámica de integración con los países europeos y yo creo que aquí es importante señalar este aspecto. Empiezan a venir personas muy preparadas. Recuerden que la formación académica era muy integral, entonces empezaron a llegar muchos naturalistas, botánicos y gente que veía en estos espacios fenomenales para los estudios que tenían que ver con la diversidad. Hace poco se publicó un libro de Adolfo Túndez, que fue uno de los y se titula La época de oro de la botánica en Costa Rica. Él estuvo como entre 1875 y el 1900. Bueno, finalmente se fue para Guatemala, pero los naturalistas venían y quedaban maravillados de este aspecto. En 1886 se hace una reforma al sistema educativo. Una universidad que funciona desde 1814, que fue la Universidad de Santo Tomás, se cierra y la educación se enfoca más hacia la educación secundaria. Entonces, esto hizo que se potenciara la traída de extranjeros, sobre todo suizos, algunos alemanes, y vinieron a Costa Rica y aportaron en esa visión de territorio, esa valoración de los recursos naturales. Uno de los más mencionados es Henri Pittier, quien vino y estableció el Instituto Instituto Meteorológico Nacional, que hoy día funciona como una de las instituciones claves para entender la dinámica climática del país. Y en ese momento era una institución que articulaba todo ese conocimiento, desarrolló la cartografía básica del país, desarrollaron la cartografía básica del país y incorporó todo un conocimiento de los recursos naturales que teníamos en el momento. Dentro de la lógica de la expansión cafetalera se fueron ocupando áreas periféricas y se dice que hacia 1900 la ocupación del territorio era todavía muy baja y las primeras descripciones hablan de pequeños caseríos que se habían establecido a las afueras del valle de la depresión tectónica central. Hacia 1900 el avance y la colonización agrícola en Costa Rica, digamos, es un proceso bastante lento. Sin embargo, siempre los procesos de acaparamiento de tierras impulsaron a esos procesos de colonización de nuevos espacios y donde los campesinos sin tierra eran expulsados hacia las áreas periféricas. Entonces, hacia 1920 empiezan las migraciones hacia las áreas rurales y ya para 1939 había una normativa que pretendía establecer las condiciones legales en las cuales la gente podía ocupar esos espacios. Y una de las cosas que propiciaba era que si usted quería reclamar un terreno como propio, tenía que mostrar que lo trabajaba. Y en ese sentido, mostrar que lo trabajaba era desmatar o deforestar el área para cultivar. Entonces, en ese proceso, básicamente hubo inició una deforestación grande que se manifiesta con grandes proporciones entre 1950 y 1985. Básicamente el país pasa de tener un 90% de la cobertura vegetal a tener un 21% en el 85. O sea, realmente la ocupación del territorio y las políticas que reinaron en ese momento propiciaron una gran deforestación. Para los años 60, digamos, la colonización, se crearon las primeras áreas de conservación, pero quienes tenían la potestad de proteger los recursos también tenían la obligación de colonizar áreas. Entonces era un rol muy contradictorio, porque por un lado era tenemos que colonizar áreas, incorporar áreas al desarrollo nacional,
pero por otro lado empezamos con un proceso de conservación. Hacia 1980 inicia el turismo, que ya se entiende como un turismo más estructurado, que se empieza a desarrollar desde 1950 con pequeñas iniciativas, sobre todo, digamos, nosotros tenemos un par de iniciativas muy exitosas, Monteverde, que Glaucio estuvimos por allá en Monteverde, que fueron una de las primeras iniciativas. Este fue un grupo de cuáqueros que venía de Alabama y tenían otra concepción. Ellos tenían una idea de vivir más en paz con los territorios y llegaron a una tierra privilegiada, un bosque, bosque nuboso, y establecieron la actividad lechera, y básicamente en ese momento su obligatoriedad era botar el bosque y establecer actividades agrícolas. Sin embargo, ellos lograron mostrar que se podía producir sin dañar tanto a la naturaleza. Entonces empiezan experiencias como estas. Hacia 1963 un grupo de suizos propone como un área de protección el Cabo Blanco, que es una pequeña franja que hay marina, y así empieza el proceso de integración de áreas. Yo creo que una de las fortalezas que ha tenido el país en ese sentido ha sido que ha contado con estudios base para poder demostrar la importancia de la conservación. El turismo viene en 1980 más o menos arranca el turismo. Yo creo que Mailing, bueno, no sé Mailing, pero yo, digamos, conocí las áreas que hoy tenemos en Costa Rica desarrolladas turísticamente como áreas completamente pristinas en términos de turismo. Entonces, básicamente, en un periodo relativamente corto, el país se ha implementado el turismo fuertemente. Y esto hizo que, conjuntamente con las áreas de protección, hubiese una relación directa entre el turismo y la conservación. Entonces, mucha gente vio una oportunidad de integrarse a las actividades turísticas, y el proceso de deforestación del país empieza a disminuir, y en este momento la cobertura forestal se ha recuperado. Se dice que tenemos más del 50% en cobertura vegetal. Y si nosotros relacionamos las características naturales de un territorio y podemos verlo, cuán fácil, cuán rápido se recupera, yo creo que es posible entender cómo este proceso se puede revertir. Sin embargo, en diferentes momentos de la historia del país hay amenazas, y los monocultivos, digamos, que se empiezan a dar a partir de los 80, y que hoy día la agricultura enfocada hacia la exportación ha ocupado muchos espacios que eran de la pequeña agricultura, que, como sabemos, hay un mejor balance entre los recursos naturales y el aprovechamiento de los espacios. Entonces, hoy día hay grandes amenazas a este patrimonio natural, que yo creo que todos los costarricenses somos muy orgullosos, pero que tenemos grandes amenazas. En este momento hay proyectos en la Asamblea Legislativa donde se propone el uso de las áreas de conservación y el uso justificado en generar energías limpias, en generar ingresos económicos a comunidades, y sabemos que al final esto, digamos, pierde el sentido y propicia que estas áreas se vuelvan a privatizar. Entonces, una de las cosas, hoy día también enfrentamos grandemente el tema del narcotráfico. Somos un paso para el narcotráfico, y muchas de las áreas de protección hoy día están siendo vulneradas por el narcotráfico. Entonces, yo creo que en diferentes momentos históricos hemos tenido fortalezas que han permitido que ese patrimonio natural se dimensione y se restablezca, pero que estamos al acecho de la gran agricultura, los monocultivos como la piña, la palma y otra serie de monocultivos. En Europa conocen muy bien el tema de la piña, ¿verdad? Que están ocupando áreas que antes fueron dedicadas a los granos básicos, y hoy día con esta pandemia nos damos cuenta de que la seguridad alimentaria del país está completamente amenazada, porque
la producción está orientada a la exportación, como ha sucedido en una gran mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, dentro del patrimonio natural, yo creo que es importante tener claro que construir un patrimonio es un proceso histórico largo y que en diferentes momentos históricos se ha visto amenazado por el contexto, por las prioridades y siempre por un modelo económico donde lo que es la visión económica es lo que prevalece sobre otra serie de servicios ecosistémicos. Entonces, aunque Costa Rica tiene un gran reconocimiento a nivel internacional, tenemos grandes retos a futuro que para poder mantener ese patrimonio y para poderlo hacer accesible a las comunidades que realmente son cada vez más empobrecidas porque los recursos se van privatizando y se van poniendo en manos de las grandes compañías. A veces el turismo no favorece, como Meilin hablaba, identificar iniciativas turísticas a nivel comunal es muy importante y trabajarlo a una escala local desde la visión de extensión es muy importante desde las universidades, porque si no, este patrimonio queda en manos de empresas y sobre todo empresas extranjeras. Para nosotros no es extraño ir a un área natural y no poder visitarla porque no podemos pagarle a un tour operador una entrada a un parque. Nosotros el año pasado fui con un grupo de estudiantes a Tortuguero, donde tienen es fabuloso ver el desove de tortugas. Sin embargo, los visitantes son extranjeros y los costos para poder ver un desove de tortuga no es alcanzable para los costarricenses. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un patrimonio que tenemos que estar en constante replanteamiento y en constante vigilancia para que realmente se constituya un patrimonio para las comunidades. Y yo creo que eso era lo que tenía que decir. No sé si me excedí con el tiempo, Glaucio. No. Muito obrigado, professora Lilian, pelas suas palavras. Eu passo, então, a palavra ao professor Tiziano para a sua apresentação. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e per l'opportunità di aver scritto su questo libro interessantissimo e assieme alle esperienze diverse dell'Università di Rio e dell'Università di Costa Rica. Parlo anche a nome della professoressa Marina Faccioli, si scusa con tutti i presenti, ma purtroppo è occupata con delle valutazioni per il dottorato, quindi sono delle pratiche lunghe, non le è stato possibile essere presente. Allora, i 3 articoli che trattano dell'Italia sono il primo della professoressa Marina Faccioli, molto specifico sul caso di Roma. Analizza principalmente gli aspetti sociali, economici, territoriali, da un punto di vista politico, da un punto di vista aziendale, per quella che è una città che attira ogni anno decine di migliaia di milioni di turisti, ma che presenta molte difficoltà a livello di interesse nuovo per le nuove tipologie di turismo, e questo è un aspetto che può portare ad un declino di quella che è l'attrattività della città. Proprio per questo l'intervento mira ad avere, a seguito di analisi e di raccolta di informazioni e di esperienze degli imprenditori e degli attori locali, tutta una serie di proposte di intervento che possano valorizzare in qualche modo il patrimonio anche nascosto, meno promosso fino ad oggi per quella che è la città di Roma. Infatti il focus della proposta mira a valorizzare una parte del litorale romano nella città di Ostia, che ha al suo interno beni archeologici, ha servizi che possono competere con i trasporti
per turisti e per residenti, che sono i primi turisti della città in questo caso. Sullo stesso piano c'è poi l'articolo del professor Giuseppe Bettoni, che analizza l'aspetto geopolitico legato al turismo. In questo caso non c'è un elemento principale come era la città di Roma, ma un'analisi di quelle che sono le dinamiche sul territorio italiano legate alla geopolitica, oltre che all'aspetto meramente territoriale. Quindi tutto quello che rappresenta la popolazione che vive o che tenta di sopravvivere in un territorio quando questo territorio viene assimilato da quella che è la domanda del turismo. Ed in questo caso bisogna andare ad analizzare quali sono stati i percorsi che hanno portato un territorio a diventare turistico, cosa attrae nuovi turisti e come il territorio potrebbe attrarne di nuovi, oppure come potrebbe modificare il tipo di turista, il target di turista che vuole attrarre, e soprattutto fa ripensare quello che è l'aspetto legato al confine dei singoli territori presenti in Italia, e quindi mette sotto una nuova luce tutte le dinamiche che le popolazioni hanno tra di loro, spesso molto diverse le une dalle altre. E questo è appunto importante soprattutto per capire quali sono queste dinamiche territoriali, come sfruttarle e come in alcuni casi modificarle o selezionarne una parte che possa diventare di interesse maggiore per quello che sarà il turista, chiedo scusa. Il mio articolo invece è forse una via di mezzo tra il caso specifico di Roma e questo excursus negli anni e su tutto il territorio italiano, perché quella che è stata la mia visione per questo articolo pone la destinazione turistica come un processo di impresa. Questo serve soprattutto per delimitare quelle che sono le visioni che gli elementi interni della destinazione dovrebbero avere per attrarre un determinato target, quindi rendere il turismo un prodotto da vendere a quelli che sono i turisti che noi scegliamo di individuare. Il titolo del mio articolo riporta che le popolazioni diventano i veri attrattori del turismo. Questo perché? Perché nel mio intervento cerco di passare da un discorso che interessa solamente la vendita del turismo come oggetto a turismo come esperienza, e quindi che abbia un insieme di elementi che non siano solamente una scatola di situazioni, di beni culturali, di beni naturalistici, enogastronomici, città d'arte o parchi naturali, ma che prendano in considerazione chi sono i veri attrattori di questi territori, che nel mio caso ho pensato appunto essere le popolazioni. Questo perché? Perché un territorio diventa un'immagine vendibile come turistica in virtù di quello che le popolazioni operano sul territorio. Quindi il territorio si trasforma per volontà delle popolazioni che lo abitano, e sarà questo spesso ad attrarre il turista in quei territori, perché vorrà rivivere delle esperienze, vorrà conoscere quel territorio, quelle popolazioni, vorrà sapere perché quel territorio è diventato in quel modo. Una città d'arte è tale perché è stata voluta dalla popolazione che abita quei luoghi. Un'area naturale sarà preservata in un determinato modo perché le popolazioni conoscono il territorio e sanno cosa va valorizzato e perché. E quindi il turista si troverà nella condizione di voler fare l'esperienza più reale, più vicina possibile a quella che è la vita delle popolazioni, e quindi l'esperienza creata, il pacchetto da vendere per la destinazione turistica dovrà essere il più vicino possibile a quello reale vissuto dalle popolazioni.
Questo perché i destination management o marketing organization non riescono a vendere un territorio così come le popolazioni che lo abitano lo vedono, e sono appunto le popolazioni che diventano rigeneratori urbani, cittadini intelligenti di questi luoghi, a sapersi vendere nel mercato turistico come se il loro territorio fosse un prodotto di un'azienda, di una catena di vendita. E quindi c'è bisogno di tutta una serie di elementi che possono essere il dialogo, l'accessibilità, la valutazione del rischio e la trasparenza, perché questo processo non interessa solamente le popolazioni che vendono il loro territorio, ma anche il turista che decide di, in un certo senso, comprare questo pacchetto confezionato, perché rientra in quelli che sono i loro interessi, nel tipo di esperienza che loro vogliono vivere. E quindi proprio per questo tutte le soluzioni che vogliono promuovere un autentico al turista, anche lo aggiungo, ma ovviamente non era nell'articolo visto il periodo pre-Covid, vista anche la situazione che attualmente viviamo, quello che il turista ricerca è l'autentico che lo faccia evadere da una situazione di costrizione che vive in questo momento, in questa situazione globale che ci interessa a tutti. E quindi avere la possibilità di fruire dell'esperienza di vita nei territori che lui ha ormai nel suo immaginario individuato in un determinato modo è probabilmente la cosa più importante ed è uno dei fattori maggiori di trasmissione di interesse per quello che sarà un territorio. E l'Italia ha bisogno in questo momento di farsi percepire nella maniera più trasparente e più sincera possibile verso il turista che vuole visitarla, vendendo quelle che sono le esperienze, le immagini, non più solamente della foto fatta dall'aereo o dalla cima di una montagna, ma l'immagine della vita così come un abitante di quei luoghi la possa vendere, esperire poi al turista che la richiede. Quindi per questo credo che il mio articolo possa un po' essere un punto di unione tra i due presentati dai due docenti, la professoressa Marina Faccioli e il professor Bettoni, e che lega, è l'argomento che lega un po' i nostri contributi. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Obrigado, professor Tiziano. Eu vou falar rapidamente os títulos, né, dos artigos do Brasil. A professora Amanda Daniele Costa, com o artigo Produção de Guias de Viagem por Intelectuais Brasileiros. O professor Marcelo Antônio Sotrate, Turismo, Vivências e Novas Perspectivas para a Valorização do Patrimônio Cultural e Material e da Diversidade Cultural. O professor Natan e o professor Miguel Ângelo Ribeiro, a Dimensão Espacial da Atividade Turística no Território Fluminense, e a professora Valéria, conjuntamente comigo, o artigo Turismo Rural, o exemplo do Brasil. O livro ele se encontra na página da Eduerge, ele pode ser baixado de forma gratuita, e esperamos que essa união de 3 países, pensando o turismo, o patrimônio e o território, contribua para a reflexão desses temas tão importantes nesse mundo que esperamos que volte logo à normalidade da pós-pandemia, para que possamos, a partir das universidades, pensar e contribuir para a retomada de uma nova atividade. Então, eu abro a palavra novamente para os nossos convidados, para a despedida, para que a gente possa fazer o encerramento dessa live. Professora Meilin, seu microfone está... Muito obrigada, Cláudio, pelo convite. Muito obrigada, Marina, também.
por permitirnos a Costa Rica participar con estos 3 capítulos en el libro. Una experiencia muy enriquecedora para nuestra geografía, que ya hemos hablado que es una geografía aplicada. Siempre estamos extrayendo de esa geografía que ustedes tienen tan crítica, tan más analítica, más teórica, y que viene a complementar a nuestra geografía. Esta oportunidad de trabajar con Italia también, tener a Marina como profesora en el doctorado, viene a enriquecer nuestra geografía y la importancia de valorar el turismo o los recursos turísticos desde el punto de vista del patrimonio, valorizarlo y también identificar en ellos los impactos, como así lo presentan nuestros 3 artículos. Muchas gracias. Profesora Lilian. Bueno, Meilin, Glaucio, Tiziano, muchas gracias por, compartir este espacio y a los que se conectaron en este momento. Agradecer, y yo creo que en realidad es muy diferente. O sea, cuando vemos Brasil, Costa Rica e Italia son realidades muy diferentes, pero estamos hablando de temas, digamos, que se realizan cada día y que nosotros desde la academia podemos potenciar el beneficio que para las comunidades tiene que darse. Yo quisiera, una vez más, decir que esas experiencias nos permiten crecer a nosotros como profesionales, pero también nos permiten entender una realidad más allá de las fronteras de nuestros países y poder ir pensando en futuras colaboraciones. Hay Tiziano, hay un tico nuestro, no sé si lo has escuchado, Jiménez de Heredia, que es un escultor muy, muy famoso que ahora tiene una exposición en Génova. Dice que, a mí me encanta su arte y el otro día lo entrevistaron. Él expuso sus esculturas en San José el año pasado, creo que fue, y estos días lo tiene en Génova, así es que si estás cerca o puedes ir a darte la vuelta, es costarricense y yo creo que él contaba que se fue para Italia y le encantó. En los 70 tuvo una beca y dice que ya había comprado un tiquete de avión para regresar a Costa Rica, pero decidió, y desde ahí ha podido aportar al turismo de nuestro país porque es conocido allá y yo creo que hay diferentes formas de poder hacerlo. Entonces, muchísimas gracias y esperamos que pronto podamos volver a encontrarnos. Obrigado, professora Lilian, professor Tiziano. Ringrazio molto per l'occasione, è stata interessantissima. Gli articoli parlano tutti di una realtà diversa, ma di un contesto estremamente simile. E questo è bellissimo perché realtà diverse come il Brasile, come la Costa Rica, come l'Italia trovano punti di interesse e punti in comune su argomenti che possono offrire collaborazione, possono offrire future ricerche, futuri interessi sicuramente che coinvolgano i paesi anche così distanti tra loro. E personalmente ho potuto conoscere anche meglio il lavoro di chi ha scritto nel libro, perché che prima non conoscevo e di questo sono molto felice e mi auguro certamente che possano esserci future collaborazioni e sarei molto, molto onorato di parteciparvi di nuovo. Obrigado, professor Tiziano. Agradeço imensamente os colegas, a Meia, a Lília, o Tiziano, a Marina, mas também a toda a equipe da Eduerj, através do seu diretor, o professor João, que viabilizou essa live e que permitisse esse lançamento virtual. Não era o modelo que a gente queria, queríamos nos encontrar, nos abraçar, mas o mundo mudou, mas assim a gente também chega a mais pessoas, a gente tem unindo esses 3 países através dessa temática. Muito obrigado a todos aí pela assistência, né?
da EduERJ para que essa live funcionasse. As pessoas que estão assistindo, baixem gratuitamente no site da editora, leiam, mandem as sugestões, críticas, para que a gente possa interagir. Muito obrigado a todos e uma boa tarde, boa noite. Buenas noches. Boa tarde, boa noite. Buonasera. Gracias. Gracias.